Bien, habíamos quedado, empezamos bastante, entramos bastante a la unidad número 3, donde empezamos a ver los 7 sellos y la tribulación. ¿Se acuerda que contábamos de que en la visión de Juan lloraba porque no se encontraba nadie que era digno? ¿Se acuerda? Para abrir ¿qué cosa? Los sellos. ¿Y quién era el que era digno? Cristo. ¿Por qué? Porque murió, pagó el precio, lo quiso hacer y era el familiar que estaba dispuesto a comprarnos y lo compró con su sangre preciosa. Vimos las 70 semanas de Daniel. ¿Se acuerda que vimos las 70, la profecía de Daniel, donde él profetizaba que estos 70 grupos de 7, que decíamos la semana, y veíamos que encontrábamos un ejemplo de esto en cuando Jacob trabajó por su esposa una semana de 7 años, un conjunto de 7. No es algo novedoso, se usaba. Era una semana de 7 años que se trabajaba y vimos que se cumplió la semana número 69 cuando Jesús entra triunfante en Jerusalén. Y la profecía hablaba de que entraba y se le va a quitar la vida, mas no por sí, sino que el Señor iba a ser crucificado. Entonces hablamos de que quedaba una semana pendiente de esta semana profetizada por Daniel. Es como que el reloj profético se detuvo. Se detuvo y esta, ¿cómo lo diríamos? Esta anomalía, por decirlo de una manera, esta desviación parece ser, esto tan hermoso, tan inigualable, tan único que es la gracia, el periodo de la gracia, se termina. Se termina cuando el Espíritu Santo, ¿se acuerda que lo vimos como versículo número clave? Que hay algo que retiene la aparición del anticristo, que es el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta que esté completada la plenitud de los gentiles. Es decir, nosotros que habíamos visto, que eso decía Romano, que la plenitud era un término naval, como un barco estaba pleno, se iba. En ese momento, cuando la iglesia es retirada, y hablábamos acerca de que nosotros creemos que la iglesia no va a pasar por la tribulación, sino cuando esté completado este número, que nadie lo sabe, nadie sabe ni el día ni la hora, va a venir el Señor y va a arrebatar a su iglesia. ¿Qué diferencia había entre arrebatamiento y segunda venida? Muy bien. Uno era público, el otro era secreto. Muy bien. ¿Cuál otra diferencia más? En uno nos vamos, en otro venimos. Muy bien, uno lo miramos de arriba. Bien. Entonces, nosotros estamos hablando de que tiene que volver a haber una semana de la ley. Tiene que haber templo. Hoy para cada templo parece literalmente una locura. Hace unos años atrás, un general israelí osó pisar la explanada de la mezquita. Es el lugar donde estaba el templo. Hoy hay levantado un conjunto de mezquita, un edificio, que es muy valioso para los musulmanes. El tercer lugar sagrado para ellos. Y se armó un conflicto bélico que duró varios días. ¿Por qué? Porque hay una resistencia. Y nosotros siempre que vemos y estudiamos los tiempos finales, vamos a notar que Satanás odia a Israel. Satanás siempre odia a Israel porque sabe que cuando Israel sea salvo, cuando Israel sea establecido, cuando Israel cumple su función, a él el tiempo se le acaba. Entonces, por eso siempre persigue a Israel. Pero la iglesia quitada
va a aparecer en escena un líder carismático, un líder, una persona que va a surgir para completar un tiempo de caos, traer una aparente paz. Usted fíjese que a todos los periodos de caos de la humanidad siempre les surge una figura muy fuerte. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un levantamiento que se caracterizó por sangriento y un tiempo de caos, y ahí en todo una incertidumbre política y mucho odio a la realeza, todo, pero terminó dando luz a un emperador como Napoleón. Todo periodo de caos surgen figuras, caudillos, figuras que imponen orden. Las figuras mesiánicas. Y vemos que el anticristo, una de las cosas que dijimos del anticristo, no solamente quiere decir que se opone a Cristo, sino que trata de reemplazarlo. Esa palabra anti no es la palabra como nosotros lo entendemos solamente en oposición, sino que también quiere ocupar el lugar, lo reemplaza. Entonces, nosotros podemos hablar un poquito acerca del anticristo y veíamos que era el primero de estos sellos que se rompen. Vamos, por favor, a Apocalipsis capítulo número 6, versículo número 1. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este que sale en este caballo blanco es el anticristo. Va en un caballo blanco porque un libertador, un general victorioso, se lo representaba de esta manera. Nosotros vemos, nuestros libertadores están siempre representados de caballos blancos. Dice, se le salió venciendo y para vencer. Versículo número 3. Y cuando se abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y el que le montaba le fue dado el poder de quitar la paz y que se matasen uno a otros, y le dio una gran espada. O sea, al primer sello, que nosotros vamos a hablar después, vamos a hablar un poco, el anticristo. ¿Quién va a ser el anticristo? Después, en otra clase, vamos a hablar específicamente sobre esto. ¿Quién será el anticristo? ¿Será alguien que venga a restituir de alguna manera el Imperio Romano? El Imperio Romano hoy es imposible que vuelva a tener la misma dimensión, el mismo peso que tenía en su auge histórico, pero va a ser una persona, quizá un representante, de alguna manera, esa alegoría le quepa en su descripción. Lo otro que se cree que puede ser inclusive un judío. Cuando en Génesis capítulo 49 vamos a encontrar la bendición de Jacob, ya llamado Israel, para todos sus hijos. Y habla sobre Dan. Y dice que Dan es una serpiente. Y cuando vemos, que después lo vamos a ver, de las tribus selladas, no lo nombra. Algunos ven un indicio de que quizás sería un judío. Quizás. Otros dicen que puede ser un judío, un árabe israelí. Porque los musulmanes están esperando como una especie de Mesías, a un imán, que cuando vuelva tiene unas muy similitudes que nosotros vamos a encontrar con el anticristo. ¿Por qué encontramos esto? Porque es un hombre que va a lograr traer un estado en un periodo de caos, estabilidad, va a ser un pacto.
O sea, es un hombre con carisma para poder firmar un pacto. Tiene que tener no solo el poder para firmarlo, sino el convencimiento. Va a venir a ocupar un espacio que está vacío en un tiempo de caos. Y ese va a ser el primer sello. Es el primer jinete que nosotros vamos a encontrar. Si nosotros después, le invito a que en su casa usted se vaya preparando y vaya leyendo Mateo capítulo 24 y 21, porque Jesús predijo ya esto, predijo falso Cristo, predijo guerras, hambre, muerte, persecución. Jesús dijo que el periodo que se va a vivir en esta época, la gente nunca vivió ante la humanidad algo así. Y usted, cuando nosotros entramos a ver el periodo de dolor de la humanidad como nunca lo conoció. Y todos estos que nosotros vamos a ver en los juicios, los sellos, las trompetas, que vamos a ver, son todos juicios que Dios manda sobre la tierra, que nosotros podemos encontrar un antecedente de esto, lo encontramos en las plagas a Faraón y a Egipto. ¿Cuál era el fin de las plagas? Salieron el pueblo de Dios. Manifestar el poder de Dios. Dice la Biblia que el corazón de Faraón estaba endurecido. Y nosotros vamos a encontrar que la gente, todo esto que va a vivir, literalmente dice que en vez de arrepentirse, van a endurecer aún más sus corazones y van a blasfemar el nombre del Señor. Porque el propósito, hermano, de todo esto es que Dios sigue revelando su amor. Y en los juicios y en la presión de todo lo que tiene que ver con esta serie de cataclismos mundiales, de persecución, de hambre, lo que Dios está haciendo, está llamando a la humanidad al arrepentimiento. Va a ser que usted lo vio en teología bíblica y sistemática, de que que Dios tiene atributos y también es la justicia. Pero entonces cuando nosotros entramos a ver, dice, ¿cómo un Dios de amor va a hacer esto? El fin del Señor es traer justicia, pero también a partir de esto es un llamado al arrepentimiento, que la gente va a hacer caso totalmente omiso, la mayoría de ellos. Va a haber un remanente que va a ser salvo. Acuérdense, va a ser un tiempo donde se va a fijar los ojos de nuevo en Israel. ¿Se acuerdan de cuando el versículo de Romanos está diciendo el apóstol Pablo, no se vuelvan presumidos, porque ha sucedido endurecimiento en parte de Israel hasta que sea completada la plenitud de los gentiles? O sea, endurecimiento hasta que sea completada, hasta que se salven los gentiles. Después va a ser fijado Israel. Pero aún así, la gente va a tener la posibilidad de salvación. Lo que pasa es que el corazón de la gente va a estar endurecido. La maldad va a aumentar de una manera exponencial. Y vemos que el primer jinete que sale, aparte de él, del anticristo, que nosotros veíamos un cuadrito, inclusive en la clase pasada, donde veíamos diferencia entre uno y otro, encontramos de que ese, en la página 47, ese del color bermejo, es el jinete de la guerra. Viene con una espada para cortar la paz de la tierra. La página 57, perdón. ¿Está bien? Consideremos punto número 2. 53, yo tengo apunte un poquito diferente. Bien, perdón. Este jinete va a cortar la paz sobre la tierra. Después nosotros esto es como una introducción, porque se relaciona también con profecías y visiones de Daniel, donde ve de esta manera. Este caballo bermejo lo que va a hacer va a traer guerra. Va a traer problema, va a traer odio, va a traer devastación, va a quitar la paz de la tierra. Es una espada diferente a la de la palabra, es la espada de la muerte. Daniel habla acerca de esto, después nosotros lo vamos a volver a ver. Dice que será como hierro que es menudo y rompe todas las cosas.
y habla como si fuera de una bestia. Seguimos por favor en Apocalipsis. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes ni el aceite ni el vino. Este caballo negro es el hambre. Va a haber guerra y va a haber hambre. El kilo de pan, por decirlo de una manera, se va a ir. El kilo de trigo va a costar el salario de un día. En el Nuevo Testamento el salario de un día era de 1 denario. O sea, se va a comprar con el trabajo de un día, solamente se va a poder comprar 1 kilo de trigo. Será un tiempo difícil, la gente le va a costar sobrevivir. Y esto, a medida que vamos viendo, vamos a ver que se empiezan a desatar una serie de cataclismos mundiales. Aparte de lo provocado por el hombre, impulsado por el infierno de la guerra, de la ambición, de la maldad, va a suceder que las fuentes de las aguas se van a contaminar, van a morir los peces y las criaturas marinas van a morir, la mayor gran parte de ellos van a ir muriendo en todo este proceso. Nosotros, por ejemplo, vivimos en una ciudad mediterránea, hoy en Córdoba, que no haya pescado para comer, no nos dice mucho, pero la gran mayoría de la humanidad tiene su dieta, come pescado. Los pueblos costeros, sobre todo, comen pescado. Que no haya pescado, va a haber hambre. Va a haber hambre. Lo llamativo de todo es que dice que y 6 libras de cebada por 1 denario. O sea, 3 kilos de cebada, que era el pan más ordinario, conocido como el pan de los pobres, eso se va a poder comprar con 1 día de trabajo. Pero diciendo, pero no toques el aceite ni el vino. Se ve que los artículos de lujo van a seguir siendo consumidos. Entonces muestra una brutalidad de lo que va a haber. Habrá personas que son capaces solamente de comprar para 1 día la comida, pero no le va a alcanzar para darle a la familia. A lo cual la guerra va a haber destruido a muchos. Vamos a ver que va a haber eventos que tienen que ver con el sol, que va a quemar la gente, incendios de carácter globales. La gente se acostará con hambre y se va a despertar con hambre. Entonces, ¿cuál sería lo lógico que siga a este caballo? Mire, el primer caballo es el blanco, acuérdense que es el anticristo. El segundo, el rojo, el bermejo, que es el de la guerra. El tercero es el hambre. Y el cuarto, ¿cuál sería lo lógico? Que hay muerte, si hay guerra y hambre. ¿Cuál sería? El amarillo. Y cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. O sea, este caballo le seguía, seguido por el infierno literalmente. Seguía la muerte para comer a la gente. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, la aparición de este ángel, perdón, de este jinete, va a coincidir, va a provocar la muerte de la 4ª parte. O sea, 1 de cada 4 personas que están en la tierra van a morir. A eso se le suma de los redimidos por el Señor que ya han sido llevados en el arrebatamiento. Yo pienso que se imagine usted la magnitud de la tragedia humanitaria, psicológica de los familiares y ambiental sobre todas las cosas. ¿Cómo se hace para abasto para enterrar y de sepultura semejante cantidad de muertos?
sobre todo en un periodo tan corto de tiempo. Entonces, seguimos leyendo, por favor. Bien, yo estoy leyendo, ustedes sigan en la página 58 donde estoy. Bueno. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían ser muertos como ellos. Va a haber gente que va a ser salva, que va a ser perseguida. En este tiempo va a ser perseguida. Luego vamos a ver qué significa el sello de la bestia, la prohibición de comerciar y cómo va a costar la vida ser salvo en esta época. ¿Va a ser posible ser salvo? Va a ser posible ser salvo, pero va a costar la vida. Y muchos van a morir, muy poquitos de los habitantes de la tierra que sean salvos van a lograr sobrevivir a estos años de dolor y depresión. Va a ser tiempos muy difíciles. Los 7 años probablemente comiencen con paz. Luego del semejante evento mundial, un evento tremendo, surge la figura del primer jinete, el anticristo, que trae un periodo, parece que viene, será pacífico. Acuérdense que los 3 primeros años va a estar el pacto vigente con Israel, una figura que va a imponer en orden. Imagino que la sociedad en general que quede va a querer colaborar por el que el caos se aplaque. Será pacífico, pero este hombre va a tener guerra, va a tener problemas y va a traer dolor. Poneme por favor el número 12. Miré cuando habló el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todos siervos y todos libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y se decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, y se escondían del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque aquel día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Los cristianos que morían por su testimonio recibían el nombre de mártires, siendo el primero de ellos Esteban, conocido como el promártir. Juan los vio debajo del altar. Acuérdense, en el Antiguo Testamento los sacerdotes muchas veces ofrecían un buey como sacrificio. Era un sacrificio. La sangre contenía la vida. ¿Se acuerda que decía? Eso es importante, que la sangre está en la vida. Juan comparó el martirio de los cristianos con el sacrificio de ese valor precioso a los ojos del Señor. Estaban en el pie del altar. Era un sacrificio al Señor. Ellos están despiertos en la presencia del Señor. Probablemente estos mártires son los que salieron de la tribulación y aún no tenían el cuerpo nuevo, sino están esperando que se complete también un número que iba a ser salvo, y aquellos mártires que tenían que dar la vida. Dice que en el cielo había una pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Claman por justicia. No es un pedido, entiende, no es un pedido un pedido de justicia, de venganza personal,
sino es el deseo de que la justicia de Dios sea establecida. Es lo que la justicia del Señor sea establecida. Yo le hablaba, yo tengo la página 62, ustedes en la 59, el punto C, ¿cuáles son los propósitos que tiene la tribulación? ¿Qué página es? 62. Los propósitos que tiene la tribulación. Primero, la tribulación va a traer juicio. Y muy terrible, ya lo vamos a ir desarrollando. La tribulación trae juicio. Derrama su ira sobre el Señor durante la tribulación. Muchos se rehusarán a arrepentirse. Al igual que Faraón. Vio que Faraón, cada plaga se ponía más duro su corazón de la misma manera. Pero durante la tribulación, Dios comenzará a juzgar a aquellos que le han rechazado. La Escritura nos dice que los que rechazan a Cristo siguen el anticristo. Los que rechazan hoy la luz van a tener menos luz todavía. Dios añade a los diligentes, pero va a quitar a los negligentes. Van a ser salvos en estos años, y una cantidad grande, pero la mayoría probablemente muera bajo los juicios, y los que no mueran van a enfrentar también el juicio del Señor. ¿Cuál es el otro propósito de la tribulación? ¿Por qué decimos que un Dios de amor va a soltar semejantes calamidades sobre la tierra? La tribulación vuelve el corazón del pueblo de Dios, de los judíos, hacia el Mesías. Es el segundo propósito, es devolver el corazón de Israel hacia el Mesías que regresa. De la misma manera que Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor, habrá dos testigos que profetizarán y harán milagros también. Y muchos van a Jesús. Muchos judíos van a creer en Jesús. Esta semana de 7 años que queda, que está siendo activada, será un tiempo, dice la Biblia. Mira, Romanos capítulo 11, versículo 25, si lo ponemos en pantalla. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a ustedes mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto es decir, hasta que seamos nosotros salvos, todos los gentiles que tienen que ser salvos, sean salvos, hay endurecimiento. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. La impiedad. Versículo 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. O sea, es lo segundo que tenemos que ver de los propósitos de la tribulación, es que el Señor va a volver el corazón de los judíos hacia Israel. La tribulación lo que hace es un tiempo de prueba para los moradores de la tierra. Es un tiempo para sacar de adentro. Acuérdense, la prueba lo que hace, saca lo que nosotros tenemos adentro. Es un tiempo de prueba. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10, por favor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. ¿Se acuerda que veíamos este versículo como uno de los momentos y una de las revelaciones que encontramos que la iglesia va a ser arrebatada? Va a venir un tiempo de prueba para el mundo entero, para probar a los que moran a la tierra. Va a ser un periodo de prueba. Habrá gente que inclusive habla del Señor y no va a ser arrebatada. Pero va a haber otra gente que ahí se le va a manifestar lo que tiene adentro. Nos queda un poquito de tiempo, vamos a hablar un poquito acerca del anticristo.
Yo tengo página 54, ¿usted que tiene 51? Dice, analicemos profundamente la figura del anticristo. 54, bien. Como habíamos dicho, el anticristo va a surgir en una época de caos y de sufrimiento. El mundo acabará de ser testigo de las terribles guerras que describe el Salmo 83. Este Salmo 83 está muy bueno para entender. Mire, vamos a poner el Salmo 83 y vamos a ver que muchas naciones de la actualidad están representadas en el Salmo 83. Ponémelo, Nino, en pantalla, por favor. Ahí está. Quizá algunos ven hasta la Liga Árabe, en la Liga Árabe descrita aquí. Oh Dios, no guardes mi silencio, no calles de Dios, ni te quedes quieto. Vamos, porque aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabezas. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslo para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Eso lo vemos en la actualidad. Nosotros fuimos testigos, digo la humanidad, hace unos años en la reunión anual de las Naciones Unidas, como quien era la figura máxima de la autoridad de Irán, decía que Israel tenía que ser destruido, no tenía que ser ni siquiera nombrado, que era un error histórico que tenía que ser corregido. No quieren que haya memoria el nombre de Israel, porque se fabularon de corazón a una, contra ti han hecho una alianza. Esta guerra va a ser una alianza militar. Bien, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los aragaenos. Mire, le voy a nombrar cuáles podrían ser las naciones en la actualidad. Dice, mire, las tiendas de los edomitas y los ismaelitas, Moab y los agaraenos. Seguimos leyendo, vamos después se los digo uno por uno. Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Eso es muy curioso porque los asirios no existían más. Los asirios ya habían sido extinguidos. Sirven de brazo a los hijos de Lot, Selat. Hazle como a Madián, como a Sisara, como a Javín en el arroyo de Sisó. Esta es una coalición militar que va a atacar a Israel. Mire, las tiendas de Edom son los palestinos y el sur de Jordania actualmente. Los ismaelitas, ahí está, vamos, son los saudíes. Moab son también los palestinos y el centro de Jordania. Los agaraenos son los egipcios. Acuérdense que Agar era la matriarca egipcia. Gebal es Hezbolá y el norte del Líbano. Amón son los palestinos y el norte de Jordania. Amalek son los árabes del área del Sinaí. Los filisteos podemos encontrarlos representados en la franja de Gaza por Hamás. Tiro es Hezbolá y el sur del Líbano. Y Asiria vendría a ser lo que hoy es Siria y el norte de Irak. Todo eso va a ser una declaración. Nosotros vamos a hacer una cuestión y declarar algo. No es un odio contra estas naciones, por favor. Nosotros oramos por ellos. Oramos por ellos. Oramos por ellos, los bendecimos. Sostenemos la obra misionera. Estamos hablando de hechos que están profetizados que van a suceder. No es el ser humano, es el espíritu que opera detrás de estas naciones. Entonces, va a ser en el Salmo 83 está descrito toda una liga de naciones que se unen en contra de Israel. Vamos al versículo el que sigue, por favor. Hazle como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el desierto de Sisón, que perecieron en Edor, fueron hechos como estiércol para la tierra. La lucha va a ser una gran lucha
y nos va a dejar una victoria de parte de Israel tremenda. Israel va a conquistar y va a tener el territorio asignado originalmente por Dios. Toda esta nación, toda esta alianza va a desatar una guerra, va a hacer un ataque sorpresa sobre Israel, que Israel va a vencer. Entonces, en el medio de toda esta configuración de Palestina, de la Tierra Santa, vemos cómo Israel va ocupando una relevancia de que tenía un país que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial le dieron una porción, la más desértica, la más infértil, cómo ha ido progresando. Y ese es el designio de Dios detrás de la obra de los hombres, que no lo puede frenar el infierno y no lo puede frenar nada. Entonces nosotros encontramos que el anticristo va a venir después de esta guerra y también después de otra guerra muy conocida que nosotros encontramos en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, donde vamos a ver inclusive cómo podemos encontrar y podemos llegar a interpretar que eso es armamento nuclear. Lo vamos a ver, lo vamos a estudiar la clase que viene. El anticristo va a surgir después de estas dos guerras y eso se le suma el arrebatamiento de la iglesia. Millones de personas desaparecidas, guerras que han tenido lugar. Se prepara un escenario ideal para que surja una persona a traer paz. Este gobierno va a tener un carácter dictador y obligará a cada ser humano a llevar una marca, la marca célebre del 666. ¿Qué significa 666? Mucho se ha escrito, mucho se ha hablado de lo que significa 66, el 666 en sus letras, en la referencia que hace a las letras hebreas. Pero yo creo que lo que significa el 666 es la plenitud de la humanidad, del hombre como antagónico a Dios. Nosotros hablamos de que nosotros hemos sido salvados por Dios y se manifiesta en su Trinidad, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Durante el Apocalipsis, durante estos 7 días, 7 años, vamos a ver que entra también una falsa Trinidad de Satanás. La falsa Trinidad compuesta por Satanás, por el anticristo y por el falso profeta. Yo creo que lo que está hablando el 666, que va a marcar cada figura, lo que está representando es la exaltación del hombre, el hombre por el hombre, que puede lograr supuestamente todas las cosas. El anticristo va a hacer un pacto con Israel, permitiendo la construcción del tercer templo. Pero ese pacto va a ser violado a la mitad de la semana. Como está profetizado, lo vimos en las 70 semanas de Daniel. Al cabo de estos 7 años, Jesús va a venir para vencerlo y será arrojado vivo junto con su falso profeta al lago de fuego. La Biblia nos habla acerca del espíritu del anticristo, ya está en la tierra. Mire, Primera de Juan capítulo 4, versículo número 3. Primera de Juan capítulo 4, versículo número 3. Dice la palabra del Señor: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído y que ahora ya está en el mundo. O sea, todo se está preparando. El espíritu del anticristo está en acción. Persigue a la iglesia, prepara un sistema totalitario. Hoy parece que una persona cada vez se va recortando sus libertades. Uno abre el diario y empieza a leer cómo empiezan a haber proyectos para eliminarle a la gente el poder de tener dinero en efectivo. Ese es el espíritu del anticristo. Usted habla con una persona que no sabe, que no cree, que no ignora, y dice, qué bueno que sería que no hubiera efectivo. Puede decir,
No va a haber robos. No va a haber robo, nadie le va a poder robar nada a nadie. Va a bajar la inseguridad callejera, por ejemplo, lo nombra. Va a ser un control total del Estado. El Estado cada vez va a ser mayor y las libertades individuales cada vez van siendo puestas en duda. Nosotros lo tenemos en un caso como, por ejemplo, vemos cómo son censuradas personas que opinan en las redes sociales, que opinan en contra del aborto, cómo sus opiniones son eliminadas. No pueden opinar y se van acallando las voces. Y lo que parece ser lo que era la democracia, de que cada uno tenía su voz, los medios de comunicación están empezando a ser cada vez más concentrados en pocas manos. Y vemos cómo el Estado, en muchas partes del mundo, asume un control sobre la información. Y aparentemente cuando el ser humano, hoy en esta época, tendría mayor libertad para decir lo que quiere, también es la época donde mayor control hay. La gente le llama la atención, por ejemplo, de que habla de un tema, de que quiere hacer un viaje y en las redes sociales le figura sugerencia de comprar un viaje. No sé cuánto le ha pasado. Entonces empieza a haber un control por las personas. Cuando uno no cree, dice, este es un paranoico, pero empieza a haber un control. Ese es el espíritu del anticristo que empieza a obrar y empieza a preparar el escenario mundial. Todo es poder. Empieza a controlar la vida de la gente. Usted sabe en dónde fue con su aparato, si usted tiene tenga un iPhone o tiene el teléfono otro sistema operativo, sabe dónde viene, sabe dónde va. Hay control sobre el ser humano. Todo se está preparando. Hay cosas que antes parecían imposibles. Hoy tener una base de datos de la cantidad de gente de la Tierra no es imposible. Antes era una locura, pero no hace mucho. Era una locura pensar de que alguien pudiera disponer de una base de datos de todos los seres humanos de la Tierra. Hoy los tienen. Hoy los tienen. Entonces, el espíritu del anticristo está en acción de manera espiritual persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a Israel, pero también se están dando avances tecnológicos para permitir tener el control sobre el ser humano. De tal manera que el ser humano no pueda comprar, no pueda vender, no pueda hacer nada sin la aprobación del Estado, sin la supervisión de un poder general que lo lleva. Por eso estamos hablando de que también representa Roma, porque Roma tenía ese poder. Influencia que sigue hasta el día de hoy. Ahora, dice la Biblia que el anticristo se opone a todo lo que es Dios, pero muy astutamente sabe que el hombre tiene necesidad de Dios, necesidad espiritual. Y se va a crear también un sistema de culto. Será un culto al Estado, será un culto a alguien del Estado, pero va a demandar adoración. Y va a designar hasta un sistema de adoración. Va a estar. El anticristo va a desarrollar hasta lo máximo la doctrina del Estado por sobre todo. Control de armas al exceso, control del dinero efectivo. Usted no va a poder hacer nada sin tener que pedir permiso al señor Estado. Nosotros encontramos a eso, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor se sentía tan orgulloso que se hizo una estatua de sí mismo y todos se tenían que adorar ante él. Ese hermano es el espíritu del anticristo. Porque anticristo no es solamente lo que es antidios, sino lo que reemplaza a Dios. Mire si hay espíritu de anticristo. Entonces nosotros tenemos que entender, cada vez que nosotros vemos ataque a la iglesia, establecimiento de ideas totalitarias. Ahora usted lo va a ver, los hijos no son de las familias, son del Estado. Esos hijos en Cancún, en la declaración de la OEA, los hijos no son de la familia, son del Estado. Terrible. Y siempre hay argumentos buenos para defenderlo de eso. Porque uno dice, ¿pero qué son de esos niños que están en una familia
que los oprimen, el Estado tiene que velar por la seguridad de los niños. Y claro que sí. Pero hay un peligro muy grande. Hay un peligro muy grande. Se empieza a ver tecnología para que la gente lleve empiece a poder pagar con su pulgar. No sé cuánto alguna vez pagaron algo con su pulgar. ¿Hay alguien acá que se dio cuenta que pagó alguna vez con su pulgar algo? Yo le cuento. Un iPhone y también el Android. ¿Cuánto compraron una aplicación? Compraron con el pulgar. Entonces con el pulgar, usted puso y dijo, sí, el señor tal y tal, tiene la tarjeta de crédito de tal banco, que encima su empleador no le paga ya a él, le paga al banco, ¿o no? Y el banco le paga. Y está muy bueno porque hay seguridad. Y de paso tiene los beneficios de tener la cuenta bancarizada. El tema es que hay control de todo. Con la línea del ojo. Y empiezan a ver todas circunstancias. Es el espíritu del anticristo, que está en acción. Pero la buena noticia, hermano, que nosotros nos vamos. Que nosotros nos vamos y prediquemos la palabra del Señor. Acuérdense que se desata estos sellos. Primero viene el anticristo. Trae la guerra, trae el hambre, trae la muerte, trae la mortandad y vemos cómo hay un pedido de justicia, pero de justicia no de venganza, desestablecer el reino de Dios en la tierra. Y el propósito de estas tribulaciones es poner a prueba lo que hay en el corazón, es salvar a Israel y es manifestar el poder de Dios. Que Dios le bendiga, nos vemos el próximo lunes.